compatriota, bienvenido a la escoba.social. Esta mañana leí una nota periodística que me llamó mucho la atención porque dice que la Corte Suprema rinde cuentas, que la mora judicial aumenta y el presupuesto no alcanza. Desde el titular hay una trampa muy simpática. Vamos a ver. La mora judicial existe desde que era un chiste, porque el presidente de la Corte en aquel tiempo era de apellido Mora, que en paz descanse. Entonces decíamos la mora de Mora. La mora es el peor síntoma del peor defecto que tiene el Poder Judicial de Costa Rica. Y es el atentado permanente contra el principio constitucional de justicia pronta y cumplida. La lentitud, el entrabamiento y la ineficiencia del Poder Judicial de Costa Rica no se puede resumir en falta de presupuesto. Eso es falso. 490,000 millones de colones. No se los brinca un elefante. Bueno, pero ¿dónde está el truco? En que don Orlando Aguirre, presidente de la Corte, y su jefe de despacho, director de despacho, no sé qué puesto es el que tiene, don Roger Mata, a quien recuerdo desde hace un cuarto de siglo, cuando trabajó en el SICAT y yo era ministro de Estado. Me acuerdo muy bien de sus inicios, fines de su carrera universitaria, después lo vi en la Fiscalía y su coterránea, Sarela Villanueva, se lo llevó para la presidencia de la Corte y el hombre tiene su rato de estar ahí. Bueno, maneja el tejimaneje de la cúpula burocrática, claro, aparte obviamente de la Corte Plena y sus magistrados. Ahora bien, dice don Roger Mata que en el 2021 hubo 905,000 expedientes, entiendo que ingresados, y que en lo que va del año hasta el mes anterior de noviembre iban por 876,000, y él sospechaba que en diciembre pues pasarían la cifra del año anterior, pero que en la jurisdicción más cara y más entrabada del Poder Judicial, que es el cobro, los procesos cobratorios de los bancos, las tarjetas de crédito y los usureros consumen o representan el 50% de los expedientes y atrasan el resto de la tramitación de los demás procesos de todas las jurisdicciones. ¿Y por qué no se les ocurre a los magistrados que cobran un plus gerencial? Todos son máster en administración de empresas y además doctores y máster y licenciados y con cuanta especialidad jurídica nos podamos imaginar para ejercer la toga magistral, para lucir la toga magistral. Pero yo me pongo a observar cómo hay un Consejo Superior del Poder Judicial donde se turnan, la vicepresidenta va a una sesión semanal y el presidente va a otra, lo manejan ellos, lo maneja la Corte
y hay una serie de cuestiones que la Corte lo maneja como si fuera una corte feudal. Nombramientos de los jueces de alto rango, por ejemplo, para poder tener cada magistrado su cuota de poder, que ejercen aún y cuando se jubilan, porque muchos jubilados le dicen exmagistrados suplentes a los clientes: yo nombré a fulano, yo nombré a sutano, yo le hice el examen a mengano. Pero bueno, volvamos al punto que nos convoca. Si el Poder Judicial dedica la mitad de la atención de los casos que recibe al cobro judicial, ¿qué esperan para financiar esos juicios a costa de los mismos bancos que reclaman tanto esfuerzo y tanto presupuesto del Poder Judicial? Póngale una cuota a todos los juicios ejecutivos, o que se espabilen los bancos y dejen de estar prestando y autorizando tarjetas de crédito a lo loco, que producen esas enormes deudas en los costarricenses, y por supuesto toda una cultura existente de lo que se denomina a nivel de zaguanes forenses el amarraperrismo. Aparte, claro está, de la esclavitud financiera, de los intereses leoninos y de la falta de control de algunas tiendas de electrodomésticos. Pero nos llama más la atención que nos venga a decir don Roger Mata que el presupuesto es insuficiente, y dice que para sacar la mora se debería aumentar la capacidad instalada, es decir, más jueces. Y yo le pregunto a don Roger, ¿y si hay cantidades de oficinas que nadie las está usando? Ahí está esa torre nueva donde tiene una ocupación mínima de funcionarios, porque hay otro gran problema, que es precisamente el teletrabajo. Si yo como abogado estoy atendiendo un proceso y llego a buscar a la funcionaria porque necesito una certificación o un documento o explicarle qué es lo que está pasando con el juicio, me dice que está en teletrabajo. Pero en teletrabajo quiere decir que no contesta teléfonos, que no se sabe nada, y hay algunos que van una vez por semana. Y los asuntos los atienden cuando están en el despacho, porque supongo que no se llevan una carga de expedientes. Claro, ese teletrabajo tiene un efecto colateral terrible, y es que hay muchos jueces que no tienen horario, y algunos que tienen tiempo en horas de trabajo de andar haciendo ejercicios en las calles, de ir al gimnasio, de ver los partidos, de jugar fútbol en el colegio de abogados y hasta jugar tenis en las canchas del colegio de abogados, donde ponen la computadora portátil para que crean que están trabajando. O sea, seamos claros también, la Oficina de Planificación Judicial tiene unas cuotas para algunos funcionarios, administradores de justicia, que son ridículas. Y bueno, póngase en la puerta de los tribunales, especialmente en las puertas de jueces y funcionarios, para que vea las horas que llegan y a las horas que se van. En los tribunales de juicio penal, desde hace años hay jueces que si no hay debate no llegan. Entonces hay un precario control del desempeño judicial. ¿Por qué? Porque la Corte está administrada por abogados, no por expertos en administración, por administradores, por ingenieros industriales, porque los métodos de trabajo son añejos, porque no existe ninguna idea innovadora en materia cobratoria. No se les ocurre cómo montar sistemas que sean más automatizados para resolver este tipo de asuntos. Procesos como los cobratorios,
que podrían estar sujetos a formularios y no a escritos de papel o a escritos escaneados, de manera que los sistemas informáticos hagan mucho del trabajo de aquella maquila gigantesca donde hay funcionarios trabajando y dándole curso con meses de atraso a las gestiones cobratorias. O sea, el gran problema del Poder Judicial es que está muy mal gerenciado, a pesar de los esfuerzos del Consejo Superior, a pesar de los esfuerzos de la Dirección Ejecutiva. Hay departamentos, oficinas, programas carísimos, como el PISA, por ejemplo, que es la plataforma integral de servicios y atención a las víctimas. Entonces tienen un equipo interdisciplinario de película, trabajadoras sociales y psicólogas, por ejemplo. Entonces llega una víctima de violencia doméstica y ya llegó en la mañana y no atienden a nadie más porque ellas tienen que dedicarse solo a esa víctima. Y el resto, los funcionarios que hay ahí de todas las especialidades, juez, defensor público, fiscal, médico, trabajador social, psicóloga, no sé cuántos escribientes o auxiliares, se quedan allí. Si uno de esos profesionales se enferma, no trabaja el resto de la oficina de la PISAP. Vale cientos de millones. Otra oficina inservible, la oficina de cumplimiento, 150 millones al año. Y lo que hicieron fue un mamotreto ahí, un informe con ayuda de una embajada amiga, de un montón de humo, de un montón de saludos a la bandera, porque son incapaces hasta de resolver un conflicto de intereses entre la entonces fiscala generala y la correcta ética y administración de justicia. Y podemos seguir enumerando oficinas, aparte de los costosos alquileres, del desperdicio de espacios. ¿Cuántos espacios están sin ser usados en el carísimo edificio de la Sala Cuarta, que cuesta $107,000 al mes de alquiler? Claro que hay todo un desastre organizativo. Y qué bonito para don Roger y don Orlando decir más plata, más, como dijeron ellos, capacidad instalada, más jueces. ¿Por qué no se les ocurre, por ejemplo, una reforma para establecer los escabinos, para multiplicar por 3 la capacidad de los tribunales penales, donde los escabinos, que son 2 jueces legos con un juez letrado, resuelvan los asuntos? ¿Por qué de los 150 letrados que hay, en lugar de estarlos ahí adobando y marinando para después nombrarlos directamente como jueces, pasándole por encima a muchas juezas y juezas que tienen una carrera de años y no ascienden porque ya se hicieron amiguis de los magistrados? Esos letrados también hay que revisar en qué están, entre otras cosas, por algo gravísimo, porque muchos de ellos son jueces sin rostro, que redactan los fallos y no los firman. En resumen, hay un desastre administrativo, hay una mora judicial espantosa y todo tiene un origen en su factor principal, la incapacidad gerencial de los magistrados de la Corte Plena. Y además, ese estilo buchón de yo quiero nombrar a todos los jueces, yo quiero estar en todas las comisiones, yo quiero estar en la comisión de transparencia, por ejemplo, presidida por una magistrada cuestionada, que ahí sigue como si no pasara nada, la comisión de construcciones con aquel montón de dinero que tiene que administrar, y bueno,
todo eso va sumando con enormes gastos, teletrabajo de magistrados y choferes sin hacer nada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y otro detalle, por ejemplo, del desperdicio. Oficinas administrativas duplicadas, la del Poder Judicial, la del organismo de investigación judicial y la del Ministerio Público. Con un buen análisis de la estructura gerencial administrativa de este poder de la República, sobraría plata en el presupuesto y sobrarían puestos también. Buenas tardes, compatriota.